Saludos, Dios les bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí con la bendición de Dios para traer una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra que nos va a fortalecer, que nos va a animar para seguir adelante. El ministerio, gracias Señor, está comprometido, nuestro ministerio está comprometido para llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Y eso es lo que justamente vamos a tratar en esta ocasión. El reino de Dios. Jesús, cuando Él llegó aquí, lo primero que Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Habló del Evangelio del reino. Por eso que vamos a basar esta enseñanza en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Miren lo que dice la palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo 24, en el versículo 14, miren lo que va a decir ahí. Y será predicado ese Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí tenemos. Tenemos que hacernos una pregunta, y aquí viene la pregunta. ¿Somos nosotros acaso religiosos o somos ciudadanos del reino de Dios? Preguntémonos, pregúntate. ¿Qué eres tú? Queremos nosotros examinar las Escrituras y ver las características de un gobierno, de un reino, del reino de Dios. Y para que sea un reino, tiene que haber un rey. Y eso vamos a mirarlo aquí en las Escrituras, que nos va a confirmar de que nosotros tenemos un rey. En el libro de Salmos, capítulo 47, en el versículo 2, miren lo que la palabra dice al respecto. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Aquí tenemos entonces, Jehová es el Rey, Rey que domina sobre todas las naciones. Y para que sea un reino, tiene que haber un príncipe. Y la Biblia nos señala que el príncipe Jesús es el príncipe de este reino. Y lo vamos a mirar en Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren lo que dice las Escrituras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese las características del príncipe Jesús. Le llama admirable, consejero, Dios fuerte. Ese es Jesús. Y para que sea un reino, tiene que haber también un pueblo. Y la Biblia nos señala cuál es ese pueblo. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, dice el escritor lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Tú y yo, nosotros somos ese pueblo, somos esa nación santa,
que tiene un rey, que tiene un príncipe. Y para que sea un reino, tiene que tener también un vocero del rey, un vocero del pueblo. Y la Biblia nos habla en el Evangelio según San Juan y nos señala quién es ese vocero. Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está el vocero del rey y el vocero del pueblo. Pobrecita aquella persona que piensa que él es el que está dirigiendo al pueblo. Pobrecito el pastor que tiene ese pensamiento. Qué equivocados están muchos. No es la capacidad del pastor, no es el doctorado que pueda tener este pastor. Es el Espíritu Santo el que dirige a su iglesia. Es el Espíritu Santo que es el vocero del rey para la iglesia. Es el Espíritu Santo. Y para que sea un reino, tiene que haber una constitución. Y entonces la constitución que tenemos, esas las leyes del reino, las tenemos aquí en las Escrituras. La Biblia es nuestra constitución del reino. Esa es la constitución, las leyes del reino. Y vamos a analizar aquí 3 leyes de esa constitución que tenemos nosotros. Quiero tratar la primera, Mateo capítulo 7, versículo 12. Fíjese lo que dice esa ley de nuestra constitución. Dice lo siguiente: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí tenemos. Hermano, amigo, ¿tú quieres amor? Da amor. ¿Quieres perdón? Perdona. ¿Quieres que te visiten? Visita. ¿Quieres que te ayuden? Ayuda a otro. ¿No? De eso se trata esta ley. ¿No? De dar para recibir. Todas las cosas que quisieran que hagan contigo, hazlo con los demás. Esa es la ley, esta ley que tenemos en nuestra constitución que estamos analizando aquí. Mateo capítulo 7, versículo 12. Pero queremos ver otra ley del reino que está en nuestra constitución. Mateo capítulo 22, el versículo 37. Fíjese lo que dice esta ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios. Tú dices, y mire, mucha gente dice, yo amo a Dios, pero le roba el diezmo al Señor. Le roba el diezmo a aquel que le dice que lo ama, a aquel que le llama su Padre, su Dios. Y hay personas que, hermano, al prójimo le regalan lo que no sirve. Estaba viendo el caso de una persona, de un pastor que estaba necesitando relleno para su terreno, que iban a levantar la iglesia. Y un hermano viene y le trae, en vez de, pues le había ofrecido traerle, pues, piedras, esas cosas para poder rellenar el terreno. ¿Pero qué le trae?
le trae cascajo. O sea, él lo que quería es que limpiar su terreno. Estaba mostrando ningún tipo de amor hacia el prójimo. Tercera ley que vamos a analizar ahora. Ley del reino. Ley que está en nuestra Constitución. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mira lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo. Qué tal sorpresa la que se van a llevar algunos que piensan que pueden engañar a Dios, que piensan que pueden hacer su propia voluntad y andar en su propio reino. Qué chasco se van a llevar cuando lleguen allá y el Señor les diga esto. El Señor les diga: apartados de mí, malditos. Qué triste va a ser ese momento. Y esto tiene que traernos a la reflexión, ¿no es cierto? Porque hay gente que hace milagros, y yo he visto esto en otros países. Gente que está haciendo milagros, señales, prodigios, pero que sin embargo viven en adulterio. Gente que profetiza, pero prestan y no devuelven lo prestado. Que tiene revelaciones, habla lenguas, pero se va a meter a la discoteca, baila, fuma, y los domingos viene a la iglesia para participar del coro de la iglesia. Oiga, qué sorpresa la que se va a llevar esta persona cuando llegue ese momento, cuando tenga que enfrentar al Rey de reyes, al Señor de señores, porque a Él no se le puede engañar. La palabra dice claramente que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Si siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿En qué reino está? ¿Cuál es el reino? Oiga, porque el reino de Dios y la constitución del reino tiene estas leyes. Y para ser un reino, queridos, tiene que haber una cultura de reino. Una cultura de reino. La cultura del mundo ya la conocemos. Ellos dicen: si me golpeas, yo te golpeo. Pero veamos la cultura del reino y lo que Romanos capítulo 12 va a decir en el versículo 21. Vence con el bien el mal, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es otra ley de nuestra Constitución. Tenemos que reflexionar. Tenemos esa cultura. El mundo dice: yo amo a los que me aman. Pero la ley de la Constitución nuestra dice: amad a vuestros enemigos. Orad por ellos. Bendecid a los que os ultrajan. ¿Cuál es tu actitud ante estas leyes? Examinemos estas leyes. Porque esa es nuestra Constitución. La cultura del reino tiene que prevalecer en la vida de aquel que está en el reino de Dios. Tiene que tener estas marcas que menciona el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Él va a decir
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si nosotros tenemos la cultura del reino, entonces nosotros no estaremos de acuerdo con la cultura del mundo. Y la cultura del mundo, muchas organizaciones que deberían estar protegiendo a la familia, que deberían estar protegiendo al no nacido. Más bien, ellos están apoyando el aborto. Y entonces nosotros, los del reino de Dios, no estaremos nunca de acuerdo con el aborto. No estaremos de acuerdo con la homosexualidad, que muchas de esas organizaciones, mucha gente está apoyando. Y esto, claro, es una señal clarísima que nos mostró el Señor Jesús cuando dijo de que su venida sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y estamos viendo. Y eso se va a acrecentar, se va a dar. Pero nosotros nunca estaremos de acuerdo ni con la fornicación. No estaremos de acuerdo con la indisciplina en la iglesia. En 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 12, nos muestra a los hijos de Elí, y dice la Biblia que estos muchachos eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. Y al hablar de conocimiento, habla de la real intimidad con Dios. Porque mucha gente puede conocer, y hay gente que conoce las Escrituras, pero no tienen el conocimiento que viene por la intimidad, por la revelación de Jesús a sus vidas. Eso eran los hijos de Elí. Eran hombres impíos. Y dice la Biblia que ellos, estando aún en el reino, estando aún ellos ministrando, ellos estaban haciendo su propio reino. Y dice la Biblia que el padre mismo, el padre de estos muchachos, no puso orden en su casa, siendo que él conocía lo que Dios había hablado, las leyes del reino. Y él no puso orden. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Dios tuvo que intervenir. Y estos muchachos fracasaron en su ministerio. Y no solamente fracasaron en su ministerio, ellos tenían un futuro bastante bueno. Pero fracasaron, y no solamente eso, sino que murieron a temprana edad. Y esto como un castigo de Dios. Lo mismo el Padre. Queridos, la Biblia dice que Jehová es el Rey sobre toda la tierra. Él gobierna. No es el hombre, no es el diablo, es Dios, el dueño de toda la tierra. Él es el Rey. Queridos, la Biblia nos ofrece, a los que estamos en el reino, nos ofrece deberes y nos ofrece privilegios. Y el reino de Dios exige, lo primero que exige es obediencia. Porque, querido, tú puedes estar en el reino y estar desobedeciendo a Dios. Y eso no te va a llevar a buen fin. Miremos esos casos de los muchachos, los hijos de Elí. Miremos el caso de Saúl, por ejemplo. El rey Saúl, que habiendo comenzado bien, habiendo sido escogido y habiendo sido lleno del poder del Espíritu de Dios, y estando haciendo bien las cosas, hubo un momento en el cual él se aparta
de Dios, se aleja de las leyes del reino y principalmente deja de obedecer al rey. El Señor le había dicho a él que tenía que ir a acabar con esa tribu de los amalecitas, y tenía que destruir todos los animales, nada quedase en pie. Y él debería haber recibido eso y hubiera sido obediente, debería haber sido obediente y prestar atención. Eso es muy importante en el reino, la obediencia y el prestar atención. Y Saúl no lo hizo, sino que él creyó conveniente traer lo mejor que había ahí en esos ganados que tenían capturados, y traérselos para ofrecerlos a Dios, para traer el diezmo y la ofrenda para Dios. Y se presenta justo cuando él trae todo eso al templo, se presenta el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice esto. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 se encuentra ese diálogo entre Samuel y Saúl. Y lo primero que le dice el profeta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de él. ¿No? Le increpa su actitud. Él, siendo el rey, debería él mostrar obediencia total al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque todas las autoridades, todos los reyes, porque él es, dice la Biblia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todos debieran estar escuchando la palabra de Dios y obedeciendo lo que el rey dice, para su bien, para su prosperidad, para su bendición. Pero Saúl no obedeció. Y la Biblia dice que Samuel le dijo: ciertamente obedecer es mejor. Fíjate esa palabra, mejor, que los sacrificios, que las ofrendas, que los diezmos. Obedecer es mejor. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Cómo está la obediencia tuya a la ley del reino? ¿Cómo estamos nosotros atendiendo a la palabra de Dios? Eso tiene que llevarnos a reflexionar hoy más que nunca, cuando estamos viendo ya señales de que este tiempo es un tiempo en el cual ya se avecina el arrebatamiento de la iglesia. Y solamente va a ser arrebatada aquella persona que está en obediencia. Porque los obedientes son aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Los obedientes son aquellos que están velando y haciendo lo que tienen que hacer. Son esas personas que van a oír la trompeta que va a sonar aquel ángel para que seamos arrebatados. Oiga, y dice la Biblia que incluso que si tú mueres y vas a estar en la tumba, ahí también, porque dice que primero los que serán levantados primero son los que han creído en el Señor y están en la tumba. Ellos van a ser despertados primero, y luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados y subiremos con el Señor en los aires. ¿Cómo está esa fe? A pesar de todo lo que está pasando. Porque van a venir cosas aún más terribles. Porque eso está escrito en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. El Señor ya lo había dicho. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y a eso estamos llamados nosotros, a tener ánimo, a confiar, a perseverar,
Porque ahí está otra de las leyes del reino. Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo está el ánimo tuyo en este tiempo del fin? ¿Está tu ánimo levantado? ¿Está tu ánimo pronto para oír lo que dice Dios y para hacer lo que el Señor demanda? Porque, querido, si no es así, te tienes que arrepentir. Si tú no tienes a Cristo, yo te llamo a la reflexión, porque solamente Él es el camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. El reino de Dios es eso. Jesús vino justamente a eso. Vino a predicar el evangelio del reino para que el hombre vuelva a Dios. Vuelva de donde está perdido. Para que reciba la paz con Dios. Porque justamente eso es lo que el hombre ha perdido. En el jardín del Edén perdió la paz. Perdió el dominio. Perdió gobierno. Cuando la persona viene a Cristo y se entrega a Cristo, entonces recibe ahora. Recibe el reino. Recibe gobierno. Recibe autoridad. Y fíjate que el Señor, Dios Todopoderoso, te da el reino, te trae al reino y te pide dos cosas. Obediencia. Y también te ofrece el Señor protección. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos tiene que llevar a la reflexión para saber que a Dios no le agrada la religiosidad. A Dios no le agrada que la persona aparente, que tenga apariencia de piedad. No le agrada al Señor. Bien claro le dijo el profeta Samuel al rey Saúl que Dios no se complace, que más bien eso era una actitud de rebelión, que era más bien como si fuera una hechicería, como si él estuviera haciendo cosas de hechicería, como que practicara la brujería, la adivinación. Oye, es duro. Si tú estás en esa condición, es el tiempo de volverte a Dios, es el tiempo de arrepentirte, salir de esa situación, salir de ese pecado, venir a Dios, refúgiate en el Señor, porque solamente Él es el verdadero refugio. La Biblia dice en el Salmo 91, y esa es la protección que Dios ofrece para aquellos que quieren ponerse bajo sus alas, como la gallina que pone a sus polluelos debajo de sus alas. Dios quiere también que la gente en este tiempo final y decisivo, cuando van a venir tantas cosas que ya están viniendo, terremotos, acabo de enterarme de un terremoto que hay en Moyobamba, vienen más. Dios me ha mostrado eso, como le está mostrando a muchos profetas en el mundo. Vienen cosas tremendas. Pero la Biblia nos ofrece, el reino nos ofrece protección para los que estamos en el reino. Salmo 91, dice lo que la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Como la figura de los pollitos que Jesús habló, de la gallina y los polluelos. Que ahí es que justamente van a estar bien protegidos. Pero ese polluelo tiene que estar debajo de las alas. No puede estar en otro lugar. No puede estar separado de la gallina. Tiene que estar bajo de las alas para que entonces tenga protección. Quiere decir esto, que si tú estás fuera del gobierno de Dios, si tú estás fuera del orden de Dios, no tienes ningún derecho a exigir protección de la parte de Dios.
Ni tampoco Dios tiene ninguna responsabilidad contigo. Porque Dios no puede forzar a nadie a que se acerque al reino. Él viene a ofrecer. Él dijo, por eso Él se presentó y dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio del reino. Él te llama, te ofrece. En el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Caerán a tu lado 1000, dice, y a tu diestra, pero a ti no llegará, ni ninguna plaga tocará tu morada. Oiga, porque Dios marca diferencia entre uno y otro, eso sí, nos muestra las escrituras desde Génesis. Cuando nosotros miramos las plagas en Egipto, cuando cayeron innumerables plagas ahí en Egipto, ahí vivía su pueblo, el pueblo de Israel vivía ahí en Gosén. Solo una estrada los separaba del campo de los israelitas de los campos de los egipcios. Dice la Biblia que miles y millones de pulgas caían sobre el territorio donde estaban los egipcios. Oiga, y ni una pulga atravesó para el otro lado. Ni una pulga. Porque Dios, conforme dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando Dios lo dice, hermano, la Biblia dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Hay cuánta gente por ahí que está ofreciendo protección. Ven, dice, y tú haces lo que yo te digo, y entonces tú vas a estar protegido. Mentira. La mejor protección es acercarte a Dios. Ninguna droga, ninguna cosa que te pueda proteger. No, es Dios. Es ponerte bajo la sombra del Omnipotente. Es Él que te va a proteger. No puedes poner tu confianza en brazo humano, en organización alguna. Es solamente en Dios que tú vas a encontrar una respuesta. No solamente para tu vida presente, sino para la eternidad. Porque Dios nos ha llamado y nos ha dado, dice la Biblia conforme al Evangelio, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Oiga, no es este tiempo solo. Tenemos un día que irnos de este mundo. Reflexionemos ahí. Es en Cristo que nosotros encontramos la paz. Es en Cristo que nosotros encontramos el perdón. Es en Cristo que se nos ofrece vida eterna en abundancia. Tú escoge. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después de eso viene el juicio. Viene el juicio. Tenemos nosotros que reflexionar en esto, porque todos los que vivimos un día tenemos que morir. ¿Te has puesto a pensar en ello? Hay personas, como por ejemplo en las Escrituras, vemos varias personas que han sido resucitadas. Tal es el caso de Lázaro, por ejemplo. Como el Señor fue allá a la casa de Marta y de María, ¿no? Y como estuvieron una bonita amistad con Lázaro, María y Marta, y luego muere Lázaro. Y fíjate que siendo su amigo íntimo, un grande amigo, ellas, viviendo a lo lejos que estaban, mandaron a llamar a Jesús. Jesús tenía planes. Y Jesús tiene planes con cada uno de nosotros, así como estuvo con Lázaro. Y él dice en la Biblia que se quedó 2 días más ahí en el lugar donde estaba, sabiendo él que Lázaro estaba ya para morir. Pero dice la Biblia que Jesús fue después, cuando él ya tenía 4 días de muerto. Y llegó allá
Y dice la Biblia que Él probó. Porque fíjense que Dios, el Señor, es Dios. Él probó esto. Porque las enseñanzas rabínicas de la época decían que cuando alguien moría, cualquier persona que creía en Dios podía orar por él hasta el tercer día y podía resucitar. Pero a partir del cuarto día ya era solamente la intervención de Dios directo. Y eso es lo que justamente ha venido a hacer Cristo y vino a hacer ahí en la vida y demostró que Él era Dios. Llegó y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Oiga, el Señor Dios Todopoderoso quiere resucitar los planes que hay para ti. Quiere sacarte, quiere traer a la luz lo que está muerto en ti. La Biblia dice de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él quiere darte vida, hermano. Si tú no tienes a Cristo, no tienes vida, estás muerto, estás como Lázaro, muerto. Ven a Cristo, mi amigo. Te invito en esta ocasión, te estoy predicando el Evangelio del Reino. Te llamo a la reflexión y te llamo para que tú vengas, pertenezcas al reino, tengas la salvación, tengas la protección y tengas la vida eterna que Él te ofrece, que el Evangelio del Reino te ofrece. Dios, ora a Dios en este momento, que esté tocando tu corazón, que tú ahí, en la dificultad que estés, o en el momento que tú estés, o en el lugar que tú estés, clames a Dios. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Hazlo. Y dile a Dios, juntamente conmigo en este momento. Dile, Señor y Dios, he escuchado tu palabra. Te ruego que me perdones de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Hazme un hijo tuyo. Hazme un ciudadano de tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Amén.